Si alguna vez has tenido el problema de no saber cómo debes empezar una mezcla y a qué niveles situar cada pista o sonido para que tu música suene más clara y profesional, este vídeo es para ti. Te voy a compartir algunos consejos sencillos para que mejores la mezcla y el mastering de tus canciones, asegurándote de tener un buen hit room. Lo primero de todo es que nos debemos ir al trozo de la canción o a la parte de la canción que suene más fuerte. En este caso, si haces música electrónica como yo, sería el drop. Tanto el 1 como el 2 suelen ser parecidos. Así que yo en este caso vamos a dejarlo aquí en el 2, donde tengo las abrazaderas para hacer un loop. Y comenzaríamos ahí nuestra mezcla, ¿vale? Una vez que nos hemos situado en el punto más fuerte de la canción, el segundo paso sería irnos a la pista más fuerte o más importante de nuestro track. ¿Cuál es esa pista? Pues el bombo. La pista que tomo como referencia para hacer la mezcla es el bombo. En este caso, yo siempre que empiezo un proyecto, lo primero que hago, aunque ya tengo la plantilla configurada para que comience de esa forma, que por cierto tengo un vídeo explicando la plantilla que uso y donde podéis descargarla y entenderla, os la dejo por aquí, pero básicamente lo que hago es poner todas las pistas del proyecto que comiencen en -10. Nunca lo empiezo a trabajar en 0 porque así lo que voy haciendo es que cuando vaya sumando pistas a la mezcla y a la producción no supere nunca el 0 en el máster. Es decir, siempre tengamos un hit room que sea sano y no vaya a distorsionar, ¿vale? Entonces, en este caso, si reproducimos la canción, recuerdo que la parte más fuerte del tema debería estar entre -6 y -10, el máster. Hay gente que lo tiene entre -3 decibelios y -6, pero nunca dejar la mezcla final cerca de 0, porque entonces cuando hagamos el máster y le metamos el limitador y todo eso, no tendremos espacio para aumentar el volumen y la sonoridad de nuestra canción. Le voy a dar al play para que veamos por dónde andamos. El hit room sería el espacio que tenemos entre los -7 que marcaba por aquí hasta el 0. Todo eso es lo que después vamos a poder recuperar con nuestro proceso de mastering. Volvemos a la pista y, como digo, comenzamos con todo a -10 y tomando como referencia el bombo. Y os recuerdo que estos son consejos para que ustedes tengáis como guía básica para saber cómo comenzar. No lo tenéis que tomar todo al pie de la letra y lo más importante es escuchar si lo que estoy haciendo está sonando bien o está sonando mal. Pero bueno, para que podáis comenzar de una manera correcta, en la mayoría de los casos, este vídeo os va a venir bastante bien. Lo que tenemos que hacer ahora es pensar cuáles son los siguientes elementos más importantes de nuestro tema. Y normalmente, en este estilo, pues los segundos y terceros elementos más importantes sería el bajo y la voz. Así que vamos a poner en solo el bombo y el bajo. Aquí otra ayuda que podemos usar de forma visual sería el rango de nuestros medidores. Los elementos principales, en este caso el kick. La barrita verde que aparece cuando le damos al play debería estar entre -6 y -12, al igual que los elementos principales como el bajo y la voz. Después elementos secundarios entre -18 y -24, más o menos. Tampoco hay que ser súper obsesivo, pero es para que tengáis las referencias. Y después los elementos que son un poco más como de fondo o de relleno, entre -24 y -30 puede ser una buena medida de referencia. Si vemos el bajo, está sobre -12 y es un pelín menos del bombo, que es nuestra referencia. Vamos a comprobar ahora también la voz. Tenemos por aquí el grupo. En este caso en el drop no tengo la voz. Vamos a situarnos en esta parte. En este caso, por ejemplo, a pesar de ser para mí un elemento, digamos, principal, está en el rango de -18, lo que os estoy diciendo. Aunque partáis de unas bases, después siempre ir jugando y escuchando lo que estáis haciendo, porque puede ser que en algún caso debáis ser un poco más flexibles en cuanto a los niveles. Vamos a ver cómo suena en conjunto todo.
rango, se escucha bastante bien y queda por encima de todos los elementos y bastante nítido y claro, que es lo principal de nuestra voz. Así que podemos pasar ya a lo siguiente, las percusiones o el clap, el hi-hat, etcétera. Puedo contar un truquillo que suelo usar en el clap y es, aparte de los rangos, que vamos a verlo ahora, en qué rango nos estamos moviendo. Vale, lo tenemos casi en el tercer nivel, aunque normalmente suele estar un poco más elevado. Lo que pasa es que este track es de rollo Afro House y no es lo mismo que cuando hacemos Tech House, que el clap o el snare es un poco más importante y debe estar un poco más subido de nivel. Otro truquillo en cuanto al clap y el snare es que podemos fijarnos en cuánto marca el medidor del máster o en cuánto pica cuando ponemos en solo nuestro kick. 14. Pues lo que tenemos que comprobar, más o menos, es que cuando le añadamos el clap y suene junto el kick y el clap, esto no suba más de 3 decibelios. Es decir, si está a menos 14, que no supere los menos 11. Estaría bien entre menos 11 y menos 14. Cualquier cantidad más o menos es un nivel decente o óptimo, digamos. Vamos a comprobarlo. Se nos queda en menos 11,4, por lo que ha aumentado 2,5 decibelios más o menos. Está bastante bien, me gusta cómo suena, que es lo importante. Podemos seguir con el resto de elementos haciendo lo mismo, viendo los niveles y escuchando uno por uno con el kick como referencia. Por ejemplo, aquí tenemos el hi-hat. También lo tenemos ya casi en el segundo rango, shaker. Con un poco de paneo, un poquito por debajo y algunas percusiones. Estas percusiones, por ejemplo, están ya en el rango de menos 24 y como digo, ya ustedes vais más o menos moviendo según la importancia de vuestro sonido. Vamos a ver cómo suena el grupo de percusiones con el bombo y el bajo. Me vengo otra vez a esta vista mejor. Y ahora vamos a ver, aparte de los pianos, también es importante que esté siempre un pelín por debajo del nivel de la voz, para que no enmascare la frecuencia de la voz, ya que están en el mismo rango frecuencial. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Este es un pad, que por lo tanto no es principal. Lo principal son los pianos, esto iría por debajo. Y los pianos los tenemos aquí, que son varios Nexus. Vamos a ver este. Vale, serían estos dos, por lo que la suma debería estar en el segundo rango más o menos. Aquí tenemos el grupo de la música, de los pianos y eso. ¿Vale? Veis como todo más o menos entra dentro de los parámetros y si lo ponemos con el grupo de la vocal. Bueno, ya tendríamos elementos que son bastante secundarios como los efectos, las atmósferas. Como veis, esto ya en algunas partes del tema incluso no está ni en el tercer nivel, está por debajo. Muchas veces en el break a lo mejor la subo un poquito, pero si las estoy usando en la parte del drop también, la suelo poner pero que se escuche muy poco o casi ni se aprecie. Simplemente cuando la pongas notes un poco más de relleno frecuencial, que le da un poco como más de empaste al tema o más potencia, por así decirlo, pero no lo llegas a escuchar claramente esa atmósfera, ¿vale? Y con eso yo creo que es una buena manera, si eres novato o si eres nuevo o te cuesta un poco la mezcla y el máster, de comenzar un proyecto de mezcla con buen pie y teniendo unas buenas referencias para comenzar a hacer tus pequeños ajustes y poco a poco seguro que van mejorando. También os puedo decir o aconsejar que si una vez vais trabajando y cuando ya lleváis varios proyectos os dais cuenta que a ustedes funciona mejor siempre una cifra que otra o un nivel de volumen en una pista y queréis modificarlo, pues simplemente lo que yo haría sería guardarlo como una plantilla predeterminada. Así cada vez que produzca o que vayas a empezar una producción nueva, por lo menos ya partes de una base en la que tú sabes que vas a trabajar bien y es muy probable que acabe sonando el track bastante profesional y haciendo una buena mezcla y un buen mastering. Para guardar la plantilla, cuando ya tengas todas las referencias y todos los niveles ajustados a tu gusto, te vienes a archivo y le das a guardar el live set como set por defecto. Y con eso
ya lo tendríamos. El último consejo que os voy a dar no va sobre niveles, sino sobre la selección de samples. Porque es verdad que es una cosa que creo que no se le da demasiada importancia y en mi opinión es una de las cosas más importantes en la que tienes que enfocarte y mejorar, porque si eliges malos samples de inicio, cuando vayas a hacer una mezcla, casi ninguna referencia te va a servir para que hagas sonar mejor o para que puedas hacer llegar a sonar bien unos sonidos que de por sí no suenan bien. Sé que esto es un poco complejo, pero la única forma que hay en mejorar esto es producir, escuchar un montón de música, probar muchos samples, etcétera. Si quieres un vídeo sobre selección de sonidos y de samples, suscríbete al canal y mientras lo preparo, te dejo con este que está también bastante interesante. Bye bye.